Hoy tenemos con nosotros a Raúl Martínez Ruiz, que nos va a invitar a un viaje a través del tiempo y del espacio, a través de la memoria, a través de la familia, de los recuerdos, de los objetos muy importantes en su primer libro, su primera novela. Pilar, la mujer de mirada inolvidable. Tengo que decir, antes de dejar hablar a Raúl, que es quien tiene que hablar en esta conversación, que es uno de los libros que he leído con una sonrisa en la cara hasta el final, a pesar de los momentitos muy emotivos que vamos encontrando, pero es un libro lleno de luz y una luz de la que vamos a hablar también a lo largo de esta conversación. Bienvenido, Raúl, es de verdad un placer enorme tenerte en Voces. Encantado, encantado de estar aquí contigo. Hacía tiempo que teníamos pendiente el encuentro y por fin hemos coincidido. Es un placer. Fantástico. Para quien no te conozca, empezaste estudios de geografía, no sé si los acabaste, ¿sí? No los acabé, pero casi fui geógrafo. Y producción audiovisual, ¿ambos te llevaron a la aventura? Porque tú tienes un espíritu aventurero, de lo que podemos ver en el libro y leer cuando se ha hablado de ti. ¿Te vino antes o fue gracias a estos estudios a sumergirte en la geografía y luego en ese poder de la imagen? Yo creo que el instinto de aventura me viene dado por mi época de infancia, en la que me crió en un barrio del extrarradio de Barcelona, donde cada día salir a la calle era una pequeña aventura. Y las viví muy intensamente con mis amigos, familia, etc. Y luego también recuerdo de la infancia unos fascículos, unos libros pequeñitos, Amarillos. amarillos, que mi padre me compraba. Sí, mi padre me compraba en el kiosco semanalmente, eran como fascículos. Y una semana era La Vuelta al Mundo en 80 días, otra semana era Sinbad el Marino. Y todas esas aventuras, de hecho, fue mi primer contacto con la lectura. Entonces, cada semana era una aventura diferente. Creo que la aventura puede venir de ahí. Luego, los años que estuve estudiando geografía, bueno, era prácticamente un adolescente y me hizo, pues bueno, abrir los ojos de que había mundo. Y luego, en una época más adulta, he tenido la oportunidad de explorarlo un poco. Qué importante son esa manera de difuminar las fronteras que tiene la literatura, así como la música también, porque eres músico o tienes una sensibilidad. Sí, has hecho giras Bueno, musicales. sí, no soy músico como tal, sino que yo me he dedicado a la producción musical durante mucho tiempo y estuve de gira con varias formaciones por España como road manager ¿Mm? y de hecho eso me llevó a mi profesión actual, ¿no? Que aparte de la escritura, pues hace casi 20 años que junto a mis socias Inés y María creamos El Camerino, que es una productora artística para eventos. Ese, es una manera también de viajar en busca del tiempo perdido, que también es un poco lo que hace este libro con el lector y lo que has hecho tú en el lector. Dicen que la primera novela es en la que más deja el escritor en ella, de su experiencia personal. ¿Esto se puede aplicar también a Pilar, la mujer de mirada inolvidable? Seguro que sí, seguro que, bueno, en este caso sí, seguro, o sea, hay una parte de mi vida, de mis experiencias ahí en esa novela, porque hay un contexto que es mi infancia y mi actualidad casi, pero supongo que sí, que cada escritor es irremediable, ¿no? Dejar cosas de ti en personajes. Y también robar experiencias y cosas que ves de otras personas para, para insertarlas en otros personajes, ¿no? Yo creo que es imposible escribir una novela sin ser observador. Entonces, se trata de eso, de intentar plasmar la realidad en hojas, ¿no? Y en ese ejercicio que ha sido la escritura de esta novela, en esa observación, ¿qué has observado de ti mismo? ¿Hay algo que te ha sorprendido del Raúl que conocías hasta ese momento y una vez que te has puesto frente al proyecto,
vital y profesional de escribir una novela. ¿Qué es? ¿Cuál es el Raúl que te ha sorprendido, si lo ha habido? En este caso me ha sorprendido la capacidad de ser versátil a la hora de narrar esta aventura, ¿no? De ayudarme de retales que tenía como experiencia propia, que había vivido, y combinarlo con retales que procedían de la imaginación, ¿no? Yo en muchas entrevistas he dicho que es, de hecho creo que también está al inicio de la novela, que es una novela que está hecha de personajes reales que parecen ficticios y personajes ficticios que parecen reales, ¿no? O sea, es una combinación entre realidad e imaginación, que es lo que a mí, el vehículo que me ha servido a mí para contar esta historia. Vas entrelazando las historias, las vidas, los conceptos, las imágenes muy potentes. Hay muchas imágenes que te llevan, te sumergen al momento en el que está transcurriendo la historia. Y cuando hablas del sisal, de cómo se trenza el sisal, es un poquito eso. Y lo vas trenzando, acabas un concepto y lo recuperas en el siguiente momento, unos en España, otros en África, unos en la posguerra, otros en la actualidad, porque no dejamos de ser eso y el universo no deja de ser eso, es una unión de sisales entrelazados. Sí, sí, sí. Un tema importante de la novela para mí era plasmar los recuerdos, ¿no? Que al final es lo que somos, ¿no? Los recuerdos que tenemos es lo que nos hace ser la persona que somos en el presente. Entonces, para mí era muy importante plasmar esos recuerdos. Entonces, para mí era muy importante saber entrelazar el recuerdo y la realidad. Y en el caso del personaje principal, que es Pilar, es un personaje que está viendo peligrar sus recuerdos, ¿no? Por un motivo, ¿no? Que es una enfermedad. Entonces, era para mí muy importante intentar plasmar la importancia que tiene el recuerdo en cada uno de nosotros. Mm. Y lo vas tejiendo hasta, bueno, cuando se llegan a momentos álgidos en los que las palabras que has ido entretejiendo ves el resultado porque las vas acumulando. Es una aventura, hay que decir que Pilar, la mujer de Mirada Inolvidable, es un libro de aventuras. Como bien decía Raúl, en honor o rememorando esas aventuras que vivía y leía de pequeño, nos sumerges en esta aventura maravillosa donde la musicalidad es muy importante y tú dices de la música, escribes, la música es mágica, enigmática, es más fácil sentirla que definirla. Consigue llevarnos hasta un estado de emoción ordenando los silencios y los sonidos para que nuestro oído los reciba de una forma coherente y agradable. Y cuando esto ocurre, la música nos transporta a otro lugar. Y por eso va en la esencia humana aferrarnos a la música como elemento curativo y de esperanza. Aunque el humano es igual de imprevisible que la música, e igual que nos aferramos a ella, nos agarramos a cualquier otra cosa. El ejemplo está en cómo mi primo y yo nos aferramos durante mucho tiempo a aquella Virgen María gigante. Esto forma parte de una anécdota muy divertida. Si quieres, puedes hablarnos de ella, que era la única que cuando éramos chavales nos ofrecía préstamos a un interés muy bajo. Esto, bueno, no sé si decirlo, ¿no? A ver si vamos a... Sí, no me importa explicarlo. Bueno, para mí la música es muy importante. Yo creo que a mí de alguna manera me alivió la infancia en ese barrio que te explicaba antes. Y nada, la anécdota que comentas de la Virgen María, mi abuela recibía una virgen que teníamos en casa, la tenía mi primo en casa, o sea, porque vivíamos la familia en el primero, el segundo, el tercero. Y entonces mi primo vivía en el primero, yo en el tercero. Era todo muy, muy accesible. Y entonces mi abuela tenía una virgen ahí en casa de mi primo, que la tenía una semana, me imagino que se la prestaría el cura para coger bueno, donativos y demás. Y entonces, bueno, mi primo y yo descubrimos que aquella virgen por detrás tenía un pequeño cajoncito que se podía abrir y que no pasaba nada si cogíamos algunas monedas que las invertíamos bien en chucherías
y en algún antojillo de ladrones de medio pelo. Es importante en qué se invierte y bueno, ahí estaba justificado, creo yo también. Estaba justificado. Ese momento, cuando hablo de imágenes y momentos entrelazados, eso de aferrarse a alguien, cuando has leído el libro, te transporta a cuando Pilar y Tiburcia, su prima, con la que va a vivir aventuras en África, en Tanganica, en la que era antes, bueno, en Tanzania, en la actual Tanzania. Sí. Y se aferran, van en una barca, en un barquito en la Reina de los Mares y se aferran a Bonnie, ¿no? Porque Sí, sí. es su guía y la persona que los acompaña. Bueno, es una relación muy especial y muy conmovedora y te las imaginas ahí aferraditas y es maravilloso esa construcción que vas haciendo y que aporta musicalidad porque es rítmica, hay un ritmo, reconoces el ritmo. Sí, yo creo que bueno, por lo menos mi intención al escribir esta aventura era que estuviera en clave de comedia. Había algún pasaje que habla de cosas un poco más crudas, pero siempre lo surfeamos a través de la comedia, ¿no? Entonces, yo creo que la comedia ha de tener ritmo. Y por eso decidí que íbamos a ir dando saltos de una época a otra. Yo creo que esos saltos consiguen que la novela tenga cierto ritmo y que la comedia pues, vaya caminando a lo largo que vas avanzando. Es muy dinámica y se disfruta muchísimo. Igual que hay ritmo y hay sonido, hay silencios que son necesarios y hay contención del escritor. Y se nota justamente a lo mejor para eso, para que haya un ritmo, para que la acción sea dinámica o para que el lector, que es tratado con muchísimo respeto, saque sus propias conclusiones. En cuanto al silencio, Terubina dice algo así como que poco valorado que está el silencio en nuestros días, que se tendría que valorar muchísimo más. ¿Tú también piensas eso? En esta época de esta información que tenemos constante, el ruido. Sin duda, sin duda, sin duda el silencio está menospreciado, ¿no? De hecho, la mayoría de conversaciones que mantenemos son banales. Si anotáramos las conversaciones que tenemos cada día en una libreta, en pocas hablamos de temas muy trascendentales. Entonces, a veces, ostras, yo valoro un buen silencio en el tren, un buen silencio en según qué momentos, ¿no? Pero bueno, es la época que nos ha tocado vivir, es una época de mucho más ruido que no de silencios, donde la gente intenta hacerse notar con aspavientos, tanto corporales como verbales. Y nada, y a veces da la sensación de que el que más grita, más razón tiene, ¿no? Y por eso para mí el silencio es tan importante. Lo es porque sin silencio no se sienten los corazones, que vamos a hablar de corazones un poco más adelante, pero silencio habría poco en Llefià, que es el pueblo donde llega tu familia extremeña o la familia de, bueno, la tuya, de donde coges información, tal como tantas otras, y la familia del libro, que es una maravilla de familia donde en las mesas cuando se sientan a comer, eso es, bueno, y repites en diferentes ocasiones, deberíamos avisar de que llegamos para que la gente tome las precauciones adecuadas, ¿no? Con una pancarta de Greenpeace, ojo que Claro. aquí viene la familia. Sí, sí, sí. ¿Cómo Sí, recuerdas eso? Llefià es el barrio donde donde me crié, toda mi infancia, donde mi familia aterrizó desde una Extremadura de larga posguerra y aterrizaron aquí en busca de trabajo y de intentar progresar y empezaron viviendo en una casa compartida donde el lavabo estaba en el patio y era compartido también por el resto de vecinos que regentaban esa casa. Y bueno, y luego, pues la verdad es que Llefià era un barrio donde había mucha densidad de población, la mayoría emigrante, procedentes de Extremadura, Andalucía, Galicia, etc. Y donde se empezaron a construir rascacielos de gente obrera, rascacielos de 12, 14 plantas, ¿no?
donde la gente obrera pues tenía que vivir ahí. El autobús más cercano creo que estaba a 20 minutos o 25 minutos andando, y allí cogían el autobús para ir a Barcelona a trabajar. Y bueno, ahí ¿Cuánto ha allí cambiado? ¿Cuánto ha cambiado todo? No nos damos cuenta en tan poco tiempo, en realidad, si lo piensas. sí, sí, ha cambiado todo muchísimo. Ahora todo es, bueno, mucho más rápido, mucho más accesible, el transporte, etcétera. Pero bueno, por otro lado, yo a veces pienso también, ¿eh? A veces pienso que estos barrios siguen existiendo. El tipo de migrante ha cambiado. Ya no es gente que migra de Extremadura ni Andalucía, etcétera. Es gente que emigra de un poco más abajo, con otras costumbres y con otra forma de hacer la vida, pero al fin y al cabo es el mismo objetivo, que es progresar. O sea, Ujú. aterrizar aquí a una tierra que no es la suya, donde no lo van a tener fácil y donde el único objetivo que tienen es progresar. Y esto pues es lo que le pasó a mi familia en los años 60, no a mi familia, a miles de familias en España, en España y en otros países bueno, que al final se abrieron camino con esfuerzo y nada. El tema de la pertenencia a una cultura, a una tierra y la necesidad de moverte para prosperar, como bien dices, está muy presente tanto en esa familia que llega a Barcelona como esa parte de la familia que emigra a Alemania, que también, claro, empieza a crear una serie de comunicaciones que son características de esas familias desperdigadas un poco por donde pudieron para seguir evolucionando. Y es muy interesante esa visión, porque nos colocas dentro de la problemática, pero también desde fuera, para poder darnos cuenta, pues eso, de todas las implicaciones que tiene el dejar tu patria, tu tierra, lo que conoces, para irte a otro lugar, sea donde sea, los kilómetros que sean. Evidentemente, con el lado más trágico que tocas también, como es el tráfico de personas y que fue la esclavitud que se produjo en ese episodio del puerto de Das el Salem, es, que está justamente descrito para darte cuenta de lo terrible que debió ser, inimaginable para nosotros, evidentemente. Sí, claro, claro. Hay parte de la novela que transcurre en esta costa suajili, que es una costa, bueno, donde acababan, donde, digamos, estaban los puertos donde vendían a los esclavos que habían capturado en la África Central, ¿no? Entonces, en esta parte de la historia que transcurre ahí, donde Pilar y Tiburcia tienen su aventura en su juventud, pues aprovecho también para explicar un poco pues, lo que sucedía allí en otra época, ¿no? Que era este tráfico de personas, ¿no? La esclavitud. Y intento hacer una metáfora con la esclavitud actual, ¿no? Porque hoy es que no, tampoco se han cambiado las formas, pero el contenido es muy parecido, ¿no? O sea, hoy sigue habiendo esclavitud, pero disfrazada de otra manera, vestida de otra manera. Y Total. aprovecho, y aprovecho ese pasaje de la aventura bueno, para explicar un poco lo que allí pasó. En un momento dado, dice el negrito que escribe, Raúl, que es que su abuela lo llama así, mi negrito. Me preguntaba si el ejército de manteros africanos que me cruzaba cada día en la parada del metro de la Barceloneta había cumplido sus expectativas. Me cuestionaba si realmente su vida era mejor ahora vendiendo camisetas falsas de millonarios equipos de fútbol. Camisetas que había cosido otro esclavo oriental en algún taller clandestino dirigido por algún esclavista, vete tú a saber de qué país. Seguramente no eran más felices. Al menos eso adivinaba yo cuando nuestras miradas se cruzaban en el andén. Probablemente para ellos, igual que para mí lo sería, la mayor esclavitud era no poder disfrutar de su familia, de su tierra, de sus raíces, de sus costumbres. El cobijo de todo eso es la mejor vacuna contra la pandemia de la esclavitud, que es... Exactamente, es lo que hablábamos. La esclavitud hoy día está disfrazada de otra manera, ¿no? Yo lo llamo clasismo. Entonces,
Al final, lo que hace a la gente emigrar y buscarse la vida en otro sitio donde no es el suyo, se debe a eso, se debe a ese clasismo, ¿no? Es el tener, al ofrecerse como mano de obra barata en otro sitio, pues es el primer paso de toda esta gente. Y también fue el primer paso de mi familia y de muchas tantas. O sea, el ofrecerse como mano de obra barata para construir los hoteles de la Costa Brava aquí en Cataluña o trabajar en las empresas textiles, etcétera. Y recibiendo calificativos como charnegos, que es como llaman Sí, a las sí, sí. personas de fuera en Cataluña. Sí, sí, sí. Y se sigue utilizando. Pero era así, o sea, era la gente que Mm. llegaba eran charnegos y era una etiqueta que llevaban. Y una etiqueta bueno, que ellos pues la llevaban con naturalidad porque su objetivo era progresar. Entonces, si había que pasar por eso, pues iba a pasar. Y eso pasa hoy día con gente que llega de Marruecos o de Siria de donde sea. Es importante tenerlo presente porque quizás se nos olvida. Mi familia también, como tantas, como bien dices, ha ido y venido desde de la España de la guerra civil, después la España de la Ujú. posguerra también hacia Argentina, de Argentina hacia España. Éramos sudacas, pero en Argentina éramos gallegos. Y Claro, ya claro. pierdes el rumbo. Dices, bueno, ¿dónde está mi tierra? En el barco que va, porque íbamos al principio en barco, pero tú y yo tenemos la misma edad. Sí, sí. Y claro, y yo cumplí el primer año en el barco viniendo de Argentina, de Mar del Plata, Imagínate. imagínate, o sea, ya no sabes dónde estás, pero estás en todas partes al final. Y por eso me ha gustado tanto tu libro. El corazón es la familia, es la cultura, son tus costumbres, son los platos que cocinas y que compartes con los Ujú. demás, que también están muy presentes. Sí, está muy presente la cocina. A mí me sorprendió cuando acabé la novela el darme cuenta que estaba tan presente. Y es lo que tú dices. Creo que fue algo que me salió espontáneamente porque en mi familia se cocina mucho. Entonces, forma parte de la tradición familiar, de las sobremesas, del hacer algo juntos. Al final eso es cultura, ¿no? Y inconscientemente aparecía la cocina en los capítulos. Sí, y aparte de haberme dado muchas ganas de hacer las recetas que explicas, hay recetas también, así que apuntadlas porque tanto cercanas como exóticas. Y esa frase de siempre hay un plato que mantiene a una nación, una población, a un país, ahora no me acuerdo exactamente, pero como las gachas pudieron ser en España, ¿no? Sí, sí. El agori era ¿cómo era el plato africano básico, el que están comiendo por la noche, por la mañana cuando se levantan, pero que está delicioso? Sí, sí, es un plato que básicamente consta de harina, agua y creas como una masa muy esponjosa y con eso pues rebañas todo lo que puedes, ¿no? Son como unas gachas. Entonces, sí, es que, claro, cada estrato social tiene su fundamento, ¿no? Su Mm. fundamento que es el que le cura el alma y le da la chispa para vivir ese día, ¿no? Y sí, por eso creía que era importante también definir lo que comían los personajes en esa época o en ese sitio, ¿no? Mm. Y por eso aparece en algunos capítulos. Se entiende muchísimo mejor ese espíritu, ese alma indomable de Tanganica, como bien dices en algunos momentos, que parece ser análoga a su fauna salvaje, imprevisible y exuberante y hermosa como tan peligrosa. Ni alemanes, ni ingleses, ni los extremeños pudieron con ese alma, dices, con ese corazón. ¿Has estado tú en Tanzania recientemente? ¿Conoces, porque has viajado por Asia y por África, conoces el lugar? Sí, he estado en todas las localizaciones que aparecen en la novela, pero claro, he estado creo que fue en 2013, sí, 2012, 2013.
Entonces, la Tanganica que yo reflejo en la novela es la de finales de los años 40, ¿no? Entonces, sorprendentemente, investigando para la escritura de la novela, me he dado cuenta de que no había cambiado mucho. O sea, habían pasado casi 60 años o más de 60 años y no había cambiado mucho. La estructura social, los diferentes estratos, a qué se dedicaba la gente, etcétera, ¿no? Sí que había cambiado el formato, como hablábamos antes, o sea, el formato de esclavitud ya es otro, pero sigue habiendo una esclavitud, ya sea una esclavitud turística, una esclavitud productiva de un determinado producto, o como trabajadores para recolectar lo que sea que nos interesa a los anglosajones. Y bueno, fue un ejercicio de documentación y de imaginación para colocar a los personajes en esa Tanzania de los años 40. Sí, pero yo he pisado la totalidad de las localizaciones donde está ambientada la novela. Imagino que por esa experiencia viajera que tienes, nos das los buenos consejos de si vas a un lugar, conviértete en camaleón. Aparece en diferentes momentos y Pilar y Tribu se tiene que convertir en camaleonas, en femenino, no sé, ahora mismo creo que me acabo de inventar la palabra. Bueno, ya está bien, inventar una palabra cada día está bien. Acá, perdón, a los, a los puristas. Y se colocan un kanga. Y me encanta esa explicación que haces. Explícanos qué es un kanga para los oyentes y quienes nos estén viendo. Sí, un kanga es un retal de tela de muchos colores vivos, bastante vivos, que es básicamente con lo que se viste en la costa suajili, es con lo que se viste la mujer. Normalmente utilizan uno de cintura para abajo y otro de cintura para arriba. Y con 2 kangas pues ya se visten. Y cada kanga es muy curioso porque lleva escrito una frase que supuestamente decían que antiguamente eran como frases encriptadas, ¿no? Pero bueno, una frase que transmite un poco el espíritu, ¿no? El espíritu de empoderamiento de la mujer. Y sí, hay un pasaje de la novela que Pilar y Tiburcia pues, van con su kanga para ser camaleones o camaleonas en esa aventura que viven. Ahora que has hablado del empoderamiento de la mujer, esta es una novela también que nos habla de ello, de la mujer, y no solo de ahora, sino de la mujer de nuestras mayores, que a veces se nos olvida hablar con ellas o escucharlas con el debido respeto, porque han sido muy rebeldes y muy reivindicativas. Y esto, bueno, pues aparece con Pilar y Tribu, y dices algo así en un momento dado como en todos los lugares siempre hay una mujer o las mujeres sustentan el mundo. Sí, eso es evidente. O sea, bueno, de hecho, cuando vas por África lo ves muy claramente quién levanta el mundo. Y aquí yo creo que también es igual, en nuestro paraíso anglosajón y tal, es un poco igual, ¿no? Sí que es verdad que durante muchos años y décadas pues la mujer ha estado encapsulada donde la sociedad decía que tenía que estar. Y ahora parece que vivimos una época de liberación, ¿no? Espero que no solo sea fachada y sea real, ¿no? Pero para mí es muy importante, o por lo menos así lo he sentido yo, conociendo a gente como mi abuela o Tiburcia, o las protagonistas de la novela, eran, aunque habían vivido una época de represión, pero eran libertad pura, era una libertad casi punky, diría yo. Pero el momento del huerto, sin entrar en detalles para que la gente lo descubra por sí misma, es buenísimo. Sí. Cuando... se me caían las lágrimas de risa. Ese fue uno de los que más me reí. Sí, dan mucha risa las dos juntas. De hecho,
salvando las diferencias, porque no tienen nada que ver, pero mi idea era pues, la de crear como un Quijote y un Sancho en clave feminista, ¿no? En clave feminista con estas dos mujeres, ya te digo, que son energía y libertad pura, a pesar de vivir en una sociedad totalmente encapsulada. Entonces, ese viaje a África las convierte en un Sancho y en un Quijote que van ahí a muerte por los molinos de viento. Totalmente. A buscar a una niña, tampoco vamos a entrar mucho en detalles porque si no vamos a desgranar demasiado la historia y hay que descubrirla página a página porque de verdad que se disfruta muchísimo. Pero si hablamos de mujeres importantes, también tenemos a los hombres importantes y uno de ellos, el padre del narrador, que colecciona objetos en ese garaje maravilloso que parece un universo por sí mismo. Es un universo un poco a lo Bleu de Kieślowski, ¿sabes? En esa escena ella acumula cristalitos y lámparas y entra a ese trastero que tiene con la música que nos envuelve, que es la música tan importante, y de repente pues ve la desfragmentación de la luz y esos objetos que están ocultos, pero cuando abres, los alumbras, producen una gran belleza, un resplandor impresionante. Y es un poquito así lo que ocurre en ese garaje. ¿Hay qué ocurre en ese garaje? No hechos concretos, sino ¿qué vive ahí dentro? ¿Qué hay? Bueno, mi padre es una de estas personas que lo guarda todo. Lo que sí he aprendido de mi padre es que ha sabido darle una segunda vida al objeto, ¿no? A transformar ese objeto en otra cosa. Y para mí era un aspecto muy importante que yo quería transmitir en la novela, que al igual que un objeto tiene una segunda oportunidad, también lo puede tener una persona, ¿no? Y bueno, y utilicé este hobby de mi padre para intentar reflejar eso, ¿no? Que las segundas oportunidades siempre están ahí. Y mi padre lo demuestra cada día convirtiendo una botella en una lámpara, un zapato en un no sé qué, ¿sabes? En reconvertir un objeto, en darle una segunda vida. A algo que parecía totalmente muerto. Claro, cuando le dedicas el tiempo y la creatividad y la capacidad para hacerlo, puedes volver a insuflarle vida a algo y a alguien. También, como bien dices, es muy importante. Eso inevitablemente me hace pensar en la barca de Hot Hot, esa pequeñita barca que hemos hablado un poco antes, la reina de los mares, la importancia de las inscripciones, la importancia de la palabra, cómo insufla una palabra fuerza a algo tan chiquitito como esa barquita, la pobre que va como puede, y bueno, y es clave para que consigan el objetivo que se han marcado en esta aventura. Es absolutamente maravilloso y sobre todo cuando pasa al lado de los grandes barcos y te la imaginas toda chiquitita. Claro, no, es su reina de los mares. Entonces es también un poco una reflexión sobre no hace falta ser perfecto, ¿no? En esta época que vivimos en que todo parece que tiene que ser perfecto y que toda la gente tiene que ser perfecta. No hace falta ser perfecto, ¿no? Y la reina de los mares, pues para este personaje, Hot Hot, es, bueno, es su gran navío donde va a surcar el mar que haga falta, ¿no? Y un poco era mi intención, ¿no? Con este personaje, transmitir eso. Y ese granito de arena que puede cambiar muchas cosas, que es importante que aunque sea pequeñito a los ojos de otros, la pasión, la voluntad, el arrojo que le puedes poner a algo, tanto a un hecho en la vida como a un proyecto, que ahí se siente bien lo que le has puesto, lo que le has metido al libro, que es mucha pasión y se nota y que has tenido que disfrutar. No sé si será así. No sé si lo has pasado mejor que peor, si has sufrido o si has disfrutado el viaje, porque no deja de ser un viaje.
Sí, no, me lo he pasado muy bien porque escribiendo esta novela he hecho un viaje también interior porque he regresado a mi infancia y bueno, me ha servido para rescatar muchas vivencias y, y al mismo tiempo, una vez ya publicada la novela y sí, cuando se hizo la presentación y demás, también me ha servido para retomar el contacto con gente que hacía 30 años o más que no veía. La verdad es que me lo he pasado muy bien y también con los inputs que he ido teniendo sobre la novela, dónde la he presentado. He intentado hacer presentaciones en bibliotecas del extrarradio de Barcelona. Hace no mucho estuve en la biblioteca de La Mina, que es un barrio, bueno, el barrio más marginal aquí en Barcelona. Bueno, he intentado que mi novela llegue a la gente para la que yo la escribí. Entonces, estoy muy contento y me lo pasé muy bien escribiendo esta aventura que además, al tener que ir haciendo que caminara sobre la comedia, pues era muy agradable ver cómo cuando iba pasando capítulos a mi mujer para pedirle su opinión, pues verla reír, bueno, me lo he pasado muy bien. Cuando pensamos en risas, pensamos en las 3 hijas, que hablamos de mujeres que sostienen el mundo, las 3 hijas de Pilar también. Si hubiesen sido 3 hombres, y no es por intentar idealizar la situación de la mujer, pero claro, 3 hombres, ¿qué hubiese ocurrido? ¿Hubiese ocurrido lo mismo? ¿Puedes hacer un ejercicio así de imaginación? A ver, es un juego, más que nada, no hay, Sí. no hay nada escondido. Pues la verdad, las 3 hermanas tienen un lado masculino acentuado en su carácter. Yo creo que se vieron pronto sin una figura paterna. Enseguida ya tuvieron que coger un poco las riendas de la casa junto a mi abuela y las 3 tienen y tenían un carácter masculino acentuado. Si hubieran sido hombres, pues no sé si hubiera cambiado algo. Pudiera ser, porque también se crearon en una época donde estaba muy diferenciado eh, los límites del hombre y los de la mujer, ¿no? Entonces ya solo eso te hace ir hacia un sitio o hacia otro. Gracias a Pilar y esta preciosa historia, luchamos contra las gomas de borrar, que a todo esto yo también comí goma Milano, Todo el mundo, era ¿no? inevitable. Yo creo que es que era la iniciación, era un rito. Bocadillos de goma, ¿no? Y los de Nutella, que claro que cuando llegó era mejor que la nocilla, porque era más exótica. Sí, sí, yo claro, al tener esta familia que de Extremadura, en lugar de ir a Barcelona, fueron a Alemania. Claro, para mí Alemania era Hollywood. O sea, todo lo que venía de allí era como, hostia, era la bomba, ¿no? Y cuando llegaba mi familia alemana cada verano, pues era todo lo que traían era como algo que aquí no estaba en las estanterías y alucinábamos. Y sí, recuerdo también las gomas Milán, los objetos que te decía antes, ¿no? Los objetos. Ahora también estamos en una época en que todo es de usar y tirar, ¿no? Ostras, los objetos, a pesar de ser un ser inerto, o sea, de no tener vida, al final los hacemos un poco nuestros, ¿no? Y esta goma, pues cualquiera de nosotros de nuestra época, pues si ahora la tuviera delante, ya solo el olor, o sea, incluso te vendría el sabor, ¿no? Porque todos hemos hecho el intento de morderlas. Y entonces eso te causa una serie de recuerdos, ¿no? Entonces volvemos a los recuerdos, que es lo que somos. Y es un bucle todo el rato, ¿no? Exactamente. Y también a la literatura para combatir el efecto de una goma de borrar. Porque una vez que lees un libro, vive en ti y las sensaciones
se potencian y las puedes recuperar después para transmitirlas de alguna manera. Es una suerte de aprendizaje, pero de aventura también. Así que esa defensa de la literatura me ha gustado mucho. Y en esta época que estamos hablando, que no es porque tiene su lado positivo y su lado muy negativo y muy positivo, como todas las épocas, pero la inteligencia artificial, ahora que está tan en auge, ¿tú consideras que puede llegar a escribir un libro? No digo a reproducir una obra en un momento dado, que es crear una argumentación bajo unas pautas que se pueden escribir en lo que llaman el prompt, sino crearlo de la nada, ligarlo, coserlo como el sisal. No estoy muy informado de cómo funciona este tipo de inteligencia, pero al final seguro que se consigue hacer, ¿no? Todo dependerá si hay lectores que se sientan identificados con esa forma de escribir o no. Hay muchos escritores que también utilizan los denominados negros, ¿no? que escriben por ellos, ¿no? Bueno, aquí la única diferencia es bueno, que al menos el denominado negro pues, es orgánico, ¿no? Es una persona y por lo tanto va a transmitir una serie de cosas que dudo que la inteligencia artificial pueda hacer, pero bueno, todo se andará. No sé, también todo depende, al final todo depende de los lectores. Si los lectores demandan thrillers donde hayan asesinos en serie, que en la página 3 ya han matado a 3 chicas, pues al final van a haber thrillers. Si los lectores quieren historias de aventuras, pues habrán historias de aventuras. Si quieren historias de época. Al final yo creo que los lectores son los que marcan un poco el camino del tipo de escritor que va a haber en un futuro. Yo lo veo complicado porque, por ejemplo, con Pilar nos convertimos en, no lo voy a pronunciar jamás bien, pero el Zungu, que era esos blanquitos perdidos en África, como esa denominación, ¿no? que tenían tan apropiada. Esos charnegos. Efectivamente, como los charnegos, así es, como los sudacas, como todas las nomenclaturas que hemos, o los gasegos con respecto a Argentina, que los llamaban gallegos, porque había muchos, aunque hubo de todas. Lo veo muy complicado esa identificación, como tú bien dices, porque claro, si buscas o disfrutas identificándote, es que al final es una construcción, aunque sea una anacrónico o no en el mismo espacio temporal, pero sí que es una comunicación entre el escritor, lo que ha creado, que ya va más allá de lo que había pensado en crear, y el receptor, ¿no? Y el lector, y lo que el lector interpreta. Luego cada uno también... Es verdad que yo esta novela se la tengo que aconsejar absolutamente a todo el mundo, pero no solo que sea de nuestra quinta, como se dice, sino a nuestros hijos para que entiendan de dónde venimos y a los mayores para que vean una visión desde ese punto, ¿no? Cómo se observaba el mundo desde los ojos de un niño o de unos niños también. Es muy interesante, muy interesante. Ya casi para acabar, el sonido de los tambores, que ya he aludido a lo largo de la conversación, es muy potente. A mí me ha seguido muchísimo desde que ese baile que tienen en el pueblo y ese latido. Si esta novela fuese una canción, si tuviese una banda sonora, ¿cuál le pondrías tú? La tiene Lorena. La tiene dentro. Aparte de Ojos Verdes. No, pero sí, aparte de Hojas Verdes, que es una canción importante dentro de la novela. Esta novela va acompañada de una canción que compusimos Daniel Escamilla, que es un autor que es mi primo, pero es un autor con recorrido y donde colaboraron muchos músicos, entre ellos un cantador flamenco, Rafa Bueno, Jonathan Argüellas, Willy Eso no lo Fuego. sabía. Sí. Hay una canción muy bonita que la puedes encontrar en YouTube o en Spotify o Dime cómo se llama. en Amazon. Pues se llama Pilar, la mujer de Mirada Inolvidable. No, igual.
Sí, 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 Mira, sí. pues no se me ha ocurrido buscarlo. Fíjate que yo sabía que la música andaba por ahí, pero no he Es ido a una canción muy buscarlo. bonita y me gustó mucho hacerla porque era la manera de involucrar a- a mi primo, que es mi hermano, de involucrarlo en la novela. Y la verdad es que quedó un tema muy bonito. Y nada, y por ahí ronda y Si te lo... atreves a cantarlo un poquito. No, esto no, esto no, esto no. Pero escúchalo. Sí, por supuesto. Invi- invito a todos los que vean la entrevista que lo escuchen porque la verdad es que es una canción muy bonita. Pondré el enlace también en la cajita de YouTube y después en la web donde suelo colgar las entrevistas para que lo tengan Vale. a golpe de clic y puedan... uy, pues ahora ya tengo ganas de ir, así que te voy a dejar ya casi, pero... bueno, el viaje de vuelta de Alemania, que lo tenía aquí apuntado, tampoco lo vamos a desgranar todo. Es muy interesante, sobre todo cuando llegan al Hotel Chic. Ese hotel que promete ser chic y luego la verdad que es bon marché, como bien dices, que me ha La, encantado. O la sea, inteligencia artificial. exactamente. Y qué bien plasmas ese dominio de la inteligencia artificial que nos desprovee de voluntad. Vas a la ducha y la inteligencia ya te ha calculado, o quien sea que programa la inteligencia, el tiempo que tienes que estar en la ducha y cuándo se tiene que encender La temperatura y cuando se cierra todo. y cuando se cierra la puerta y cuando tal. Sí, es lo que hablábamos antes. Si al final no puedes ni decidir tú la manera de ducharte, ¿no? Pero bueno, me sirvió también para un poco plasmar eso y un poco en clave de comedia otra vez, ver cómo volvían a Alemania y ese trayecto, ¿no? Ya con Pilar en en una época final, ¿no? No he querido entrar mucho en el personaje de Pilar para no desvelar nada y porque es muy bonito ir descubriéndola y esa relación con su nieto, con su prima y con la familia y cómo ese nombre con ese peso, ¿no? De ese Pilar, también es análogo a lo que ella es para la familia y para el lector, porque después nosotros aquí en Bitácora decimos que la libertad se halla en el conocimiento, pero desde hoy se halla en la mirada de esta mujer, de Pilar, que has compartido a través de este libro, de Pilar, la mujer de mirada inolvidable. ¿Es su foto? ¿Es una foto real? Sí, ella es Pilar, sí, sí. Es Pilar con 16 años. Es hermosa. Pues es Pilar también la libertad para nosotros y Azuli, con todo el peso también que tiene esa palabra. La conquista de la libertad, qué importante y qué importante es la literatura. Raúl, muchísimas gracias. Gracias a ti por dar visibilidad a tantos escritores y por darme la oportunidad de charlar contigo un rato. Ha sido un placer. Yo siempre digo que la libertad a mí me ha salvado la vida literalmente, así que mi deber es intentar poner, pues eso, mi granito de arena con con mi pequeña reina de los mares que es Bitácora y con todos vosotros, por supuesto, los escritores, seguid escribiendo, seguid adelante en contra del viento marea, de lo que sea y de la IA. De todo. Muchísimas Muy agradecido, muy agradecido. gracias. Adiós, muchos éxitos.